Bueno, televidentes, oyentes, amigos y amigas, mi nombre es Pedro Pablo Salas. Quiero compartir con ustedes hoy una experiencia de uno de los libros de trabajo colectivo que tiene el economista Piketty y que muy pronto va a salir al mercado. Está aún en francés, va a salir al castellano, pero en una de sus conferencias hizo unas exposiciones muy profundas sobre cómo hoy estamos llegando a unos niveles de desigualdad sin precedentes en la historia de la humanidad. Por consiguiente, he querido hacer esta presentación muy breve para hacer una síntesis de aquellos gráficos, son demasiados, pero he seleccionado algunos para poder compartir con ustedes cómo estamos de mal en el mundo, en un abismo que separa cada vez más no solamente a los países desarrollados con los auto o denominados países en vías de desarrollo, sino cómo esa brecha de desigualdad ha venido creciendo a nivel de bloques continentales y al interior de los países, internamente entre clases sociales. Voy a hacer entonces una presentación, espero no cansarlos, son 6 láminas que voy a presentar y comienzo por esta primera que tiene que ver con eh, el crecimiento, la concentración extrema del capital, la desigualdad de la riqueza por regiones en el mundo. En esta gráfica entonces estamos mirando el comportamiento que está ustedes en azul, que lo ven muy pequeño en esta barra, es el 50% de las personas que habitan cada uno de los bloques de continente donde Piketty hizo el trabajo de análisis estadístico. Entonces tenemos acá en azul, que es el sector del 50% de la población, tenemos en verde, que refleja el 40% de los ciudadanos del mundo, y esto que está en rojo es el 10% de la población de los continentes y cómo se distribuye. Entonces ustedes ven en Europa este comportamiento de cómo, digamos, en términos relativos, Europa presenta una menor desigualdad, aunque es bastante elevada en materia de lo que es la desigualdad de la riqueza. El 10% en Europa concentra cerca del 60% de la riqueza. El 50% no llega ni siquiera al 5% de la riqueza para el 50% de la población en Europa. Lo mismo este comportamiento que estamos reflejando aquí de Europas del Este, donde encontramos a China, estamos los países del Asia Central, aquí tenemos Norteamérica. Vean ustedes en Norteamérica cómo es un país tan desigual donde el 50% no llega ni siquiera a tener eh, riqueza en el 1.5% de la riqueza para el 50% de la población. Ustedes pueden estar dimensionando ya, mientras que el 10% concentra cerca del 70% de la riqueza, para que nos demos cuenta de esta abismal diferencia que estamos viendo en el mundo. Y me voy a concentrar, esto es Rusia, Asia Central, tenemos lo que es Medio Oriente y África del Norte, y aquí tenemos América Latina. Miren, América Latina, si ustedes se dan cuenta, prácticamente el 50% de la población en materia de tenencia de riqueza es casi inexistente. Esto que está en verde, que hablaríamos como de los sectores de clase media, tienen aproximadamente el 20-25% de lo que es la riqueza, o sea, lo que son los patrimonios. Y América Latina está como el continente más desigual del mundo, donde
los niveles de concentración del 10% más rico concentran más del 75% de lo que es la riqueza. Riqueza patrimonial, riqueza que es en acciones, riqueza que tiene que ver con propiedades inmobiliarias, con tierra, etcétera. Pasamos entonces ya a mirar ya no las curvas de el comportamiento de riqueza, sino de ingresos. Un comportamiento para el caso de Europa, los ingresos, tenemos por ejemplo que para los 50% de la población en Europa, los ingresos son cerca del 12% para el 50% de la población. Las clases medias tienen una mejor distribución con más del 40%, el 10% tiene cerca del 38% de la riqueza. Está el este asiático, está Norteamérica. En Norteamérica ya vemos una desigualdad donde en rojo están el 10% que concentra lo que son los ingresos, que es diferente a la gráfica anterior donde hablábamos de riqueza. Aquí es cómo se distribuyen los ingresos, es decir, esa producción, esa generación de riqueza o de ingresos anuales que se generan en los países en términos de lo que conocemos nosotros como mediciones del PIB. Aquí vemos al sudeste asiático y aquí vemos América Latina. Miren, América Latina tenemos que el 50% de la población no recibe ni siquiera el 10% de los ingresos. La clase media está por sobre el 35% y en América Latina el 10% recibe cerca del 58% de los ingresos, o sea, lo que conocemos como la medición del Producto Interno Bruto anual. Ese tipo de concentraciones es abismal. Ustedes se dan cuenta cómo América Latina, dentro de los cuales está Colombia como uno de los países más inequitativos, vemos cómo se distribuye los ingresos, es decir, la generación de valor agregado que se genera en el año. Y aquí ya vemos una gráfica mucho más caracterizada, los ingresos y la riqueza. Entonces, a nivel general, el 50% de población en el mundo solamente tiene ingresos por 8.5, el 40% 39.5 y el 10% de la población recibe los ingresos del 52%, el 10% de los sectores en términos conjuntos. Esto es una lectura, una situación de trabajo que ya se Piketty para todos los países y todos los bloques continentales. Para el caso de riqueza, el 50% de la población en el mundo solamente tiene 2% de riqueza y el 40% lo que podríamos llamar como esos sectores medios, el 22% y el 10% de los más ricos del mundo tienen el 76% de la riqueza. Es decir, si ustedes miran una correlación entre lo que son concentración del capital, de riqueza, concentración de ingresos, entonces ya ustedes se podrán cuenta cómo estamos en esta situación. Este gráfico me llama mucho la atención porque es cómo ha venido el auge de la riqueza privada y el capital y la riqueza pública. En estos gráficos, tendencia hacia arriba, es cómo se ha venido disparando la riqueza privada en términos relativos. Estamos hablando de que países como España, países como Alemania, Japón, Francia y Estados Unidos, lo que han significado las políticas de destrucción del Estado y entregarle todo al capital privado, aumentó todo el capital privado en tenencia de manos privadas, mientras que los estados nacionales se empobrecieron. Obviamente que esto está correlacionado con los endeudamientos y ya vemos entonces aquí que la mayor parte del capital del Estado, es decir, lo público, ya tiene comportamientos negativos. Esto es que los estados deben más de lo que poseen como patrimonio. Ustedes ven un comportamiento al alza del capital privado en la medida en que el neoliberalismo se tomó
la riqueza que pertenecía a las sociedades y los estados se quedaron con las deudas y se empobrecieron, y esa es una de los comportamientos de la inequidad. Y finalmente voy a señalar cómo las emisiones por habitantes del mundo, emisiones de gas efecto invernadero. Vemos el este asiático donde está China con un comportamiento bastante alto en materia de emisiones por habitante en el mundo. Entonces aquí vemos ya un comportamiento, por ejemplo, de los 10% de la población en China, y bueno, todo lo que son los países asiáticos se aproximan a un 40% de emisiones por habitante. Lo que significa Europa tiene un comportamiento menor que el de Asia del Este, y aquí ya vemos nosotros el comportamiento de Norteamérica. Norteamérica en el top 10, el 10% de la población es responsable del 73% de las emisiones de efecto invernadero, es decir, Estados Unidos, por su condición de potencia industrial, de potencia contaminante y de esa potencia consumista que hoy es una de las mayores que contribuyen. Ya los países como América Latina y Colombia somos muy marginales en materia de contaminación. Aquí vemos que los países del sur global somos muy poco contaminantes en comparación a lo que es Asia, donde está China, la India, donde está aquí Europa, y sobre todo el mayor contaminante del mundo en medición en toneladas por habitante, como es el caso de Estados Unidos. Y aquí vemos la desigualdad del carbono. En promedio hay una producción en el mundo de 6.6 toneladas de CO2H en el mundo por gases efecto invernadero. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el 50% de la población, es decir, donde está el sur global, el CO2 es 1.6% de la producción por habitante. Las clases, sectores medios son responsables del 6.6 por habitante de contaminación, y vemos cómo el 10% es responsable del 31%, y vemos cómo el 1% es responsable por producción por habitante de toneladas de CO2 por año, es 110%. Esto en promedio son comportamientos de quienes son los responsables del cambio climático. Y entonces lo que nos dice Piketty en este ejercicio es que estamos en un mundo complejo, donde ustedes se dan cuenta, no solamente hay concentración de riqueza, de ingresos, cómo desaparece el Estado, sino también quiénes son los grandes contaminantes. Esto nos lleva a una reflexión muy profunda sobre lo que es el reto que tienen las Naciones Unidas para poder a la humanidad poner unas reglas, no las impuestas, esa normatividad y esa normación que imponen los Estados Unidos, esa normativa, esa acción imperial donde la propaganda, etcétera, no han permitido mirar la responsabilidad que tienen los países que han causado hoy una crisis jamás vista en la humanidad, porque estamos llegando a los peores niveles, incluso que el siglo XIX en materia de inequidad. Se destruyeron todas las instituciones del bienestar, retrocedimos en materia de desigualdad social, sino que los responsables de la mayor contaminación del mundo hoy son los que no están firmando los protocolos para que hayan cumplimientos como unas políticas del 2030 en materia de desarrollo sostenible. Lo vimos en el COP16 de Cali, donde las naciones ricas fueron las que se opusieron para que hubiera unos fondos de financiación para poder que los países que no son los responsables de la contaminación, ya vemos que son las potencias industriales, las potencias nucleares, las mayores contaminadores, y los consumismos que son allí, esos niveles de consumo que tienen las sociedades desarrolladas, donde hay un consumismo depredador a costa de la naturaleza, a costa de los recursos, donde las tragedias finalmente terminan desembocándose en los países más frágiles y más vulnerables. Y también hoy pues estas potencias son los mayores inversionistas en lo que son hoy la confrontación y la provocación de las guerras. Lo que Claudia Sheinbaum, la presidenta de Estados Unidos, invitó
a que dejáramos las potencias el 1% de gasto militar para recoger cerca de 25.000 millones de dólares año y poder de esta manera hacer unos procesos de reforestación que tuviesen un impacto importantísimo en cerca de 20-25 años para poder contener el cambio climático. Y lo que vemos es que en las potencias, la situación de poblaciones que sufren estos procesos profundos de desigualdad están causando los mayores niveles y los desequilibrios, pero que son causantes de los niveles mayores de depredación, dado que los niveles de desigualdad finalmente conducen también a procesos de sistemas o modelos productivos que terminan siendo depredadores de los ecosistemas. Y es en ese sentido en que este es un marco teórico, un marco general, de donde los territorios, las regiones, no somos ajenos, porque estas realidades macro finalmente en las escalas locales terminan convirtiéndose en una realidad, no porque seamos determinadores de decisiones, sino porque somos tomadores de las decisiones de este tipo de injusticias, de este tipo de aberraciones en que se mueve el mundo entre la destrucción, el consumismo y las guerras, y a eso es a lo que nos invita las reflexiones académicas, teóricas, y sobre todo para que los tomadores de decisión política también veamos qué vamos a hacer para cambiar estas realidades, así sea desde los propios gobiernos locales donde nosotros muchos vivimos o ejercemos este tipo de poder popular. Muchísimas gracias, era esto lo que les quería compartir y esperamos vernos en un próximo video. Pedro Pablo Salas, acá desde la ciudad de Tunja.